Hola, les damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. Hoy hablaremos de los músculos que se encuentran en la región del antebrazo. Antes de comenzar la clase, haremos una breve introducción de la región que abordaremos, es decir, del antebrazo, el cual se encuentra dispuesto entre el codo y el carpo. Esta región posee los siguientes límites. Su límite superior es una línea imaginaria que corre 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo, la cual lo separa de la región del codo, mientras que su límite inferior es una línea que pasa inmediatamente superior a la cabeza del cúbito, línea que lo separa de la región del carpo. En el antebrazo se distinguen dos compartimientos musculares, el anterior y el posterior. Este último se encuentra conformado por dos porciones, su porción lateral y su porción posterior, el cual presenta dos compartimientos musculares, anterior o flexor y posterior o extensor. Comencemos por el compartimiento muscular anterior. Este se encuentra delimitado hacia posterior por el cúbito y la membrana interósea, y hacia superficial por la fascia antebraquial. En él podemos encontrar a 8 músculos dispuestos en 4 planos, los cuales de superficial a profundo son: en primer lugar, el primer plano. En este encontramos 4 músculos que comparten su inserción proximal en el epicóndilo medial. Vale aclarar que además pueden poseer otra inserción. De lateral a medial, estos músculos son el pronador redondo, el cual posee dos cabezas, una que se inserta en el epicóndilo medial, como mencionamos, y otra en la apófisis coronoides del cúbito. Posee dirección oblicua hacia inferior y lateral y termina insertándose en la cara lateral del radio. Luego tenemos al flexor radial del carpo, el cual desde su inserción proximal se extiende hasta el segundo metacarpiano. En tercer lugar, al palmar largo, el cual es un músculo inconstante, por lo que puede faltar, que se dirige desde su inserción proximal hasta la aponeurosis palmar. Por último, al flexor cubital del carpo. Este se origina desde el epicóndilo medial, el cual corresponde a su fascículo humeral, y el borde medial del olecranon, el cual es su fascículo cubital, y termina insertándose distalmente en el pisiforme. Sobre estos músculos correspondientes al plano superficial, es importante recalcar algunas relaciones que poseen con elementos nerviosos. En primer lugar, el músculo pronador redondo se relaciona íntimamente con el nervio mediano, el cual pasa entre sus dos cabezas. Otra relación de importancia es la que posee el flexor cubital del carpo con el paquete vasculonervioso cubital. En primer lugar, se relaciona con el nervio cubital, quien se ubica en un principio entre ambos fascículos, y luego continúa en relación profunda al músculo junto con la arteria y venas cubitales, siendo este su músculo satélite. Debajo de los músculos mencionados, encontramos al segundo plano, constituido solamente por el flexor superficial de los dedos, el cual nace a partir de dos cabezas, una cabeza humeral, la cual se inserta en el epicóndilo medial, y otra cabeza radial, la cual se inserta en el borde anterior del radio, por debajo de su tuberosidad. Se dirige hasta el extremo distal de los dedos, exceptuando al dedo pulgar. Es de importancia recalcar la relación que tiene este músculo con el nervio mediano, el cual se encuentra profundo y envuelto por su vaina. Continuemos con el tercer plano. Este se encuentra constituido por dos músculos, el flexor profundo de los dedos hacia medial y el flexor largo del pulgar hacia lateral. El primero se inserta en la parte superior de la cara anterior y medial del cúbito, en la membrana interósea y en la parte anterior de la cara anterior del radio hasta la falange distal de los dedos, exceptuando al pulgar. Por otro lado, el flexor largo del pulgar se inserta en la cara anteromedial del radio y parte de la membrana interósea hasta la falange distal, ahora sí, del dedo pulgar.
Por último, y siendo el plano más profundo, encontramos el cuarto plano, constituido solamente por el pronador cuadrado, el cual va desde el borde anterior y cara anterior del cúbito hacia el borde anterior y la cara anterior del radio. Observemos cómo éste se caracteriza por la dirección horizontal de sus fibras, difiriendo de todos los músculos antes mencionados, los cuales en su mayoría presentaban una dirección longitudinal. Antes de continuar con el compartimiento posterior, remarquemos algunas características comunes que poseen los músculos del compartimiento anterior. En cuanto a su inervación, la mayoría son inervados por el nervio mediano, exceptuando al músculo flexor cubital del carpo y los fascículos del cuarto y quinto dedo del flexor profundo de los dedos, los cuales se hallan inervados por el nervio cubital. Además, la mayoría de ellos se dirige hacia algún hueso que compone el esqueleto de la mano. Por eso se ubican anteriores a la articulación radiocarpiana. Por ende, van a ser músculos flexores de la muñeca. Es decir, flexionan la mano sobre el antebrazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este no es el único movimiento en el que estos músculos participan. Continuemos ahora con el compartimiento posterior. En este encontramos dos porciones. Una porción lateral, conformada por un plano de 4 músculos, y una porción posterior, conformada por 2 planos de 4 músculos cada uno. En la porción lateral encontramos estos 4 músculos insertándose en el epicóndilo lateral o por encima del mismo en el borde lateral del húmero. De superficial a profundo encontramos el músculo braquiorradial, el cual va desde el borde lateral del húmero hasta la apófisis estiloides del radio. Debajo de este encontramos al músculo extensor radial largo del carpo, el cual nace del borde lateral del húmero y se dirige al segundo metacarpiano. Aún más profundo encontramos al músculo extensor radial corto del carpo. Este se inserta en el epicóndilo lateral y se dirige hacia el tercer metacarpiano. Por último, siendo este el plano más profundo, encontramos al músculo supinador, el cual se inserta en el epicóndilo lateral y se divide luego en 2 planos. Un plano superficial, que se dirige verticalmente al borde anterior del radio, y un plano profundo, el cual rodea al radio por su cara profunda para llegar a su cara anterior, hacia superior de la inserción de las fibras superficiales. En cuanto a las relaciones importantes de estos músculos, podemos destacar la relación del músculo braquiorradial con la arteria radial, a la cual cubre, siendo este su músculo satélite, y esta va acompañada del ramo superficial del nervio radial. También debemos mencionar la relación del músculo supinador con el nervio radial, quien se ubica entre ambos fascículos. Por último, describiremos la porción posterior del compartimiento posterior. En este encontramos 2 planos. Un primer plano, en el cual, de medial a lateral, vamos a tener al músculo anconio, el cual es un músculo pequeño que va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecranon del cúbito y la cara anterior del mismo, siendo de dirección oblicua hacia inferior y medial. Luego tenemos al músculo extensor cubital del carpo, el cual se origina por 2 cabezas, una cabeza humeral en la masa común de los músculos epicondilios laterales y otra cubital en la cara posterior del cúbito, y de allí se dirige hasta el quinto metacarpiano. Luego, el músculo extensor del dedo meñique, el cual nace del epicóndilo lateral y se dirige hacia la cara posterior de las falanges del dedo meñique. El extensor de los dedos le envía un tendón de apoyo. Por último, tenemos al músculo extensor de los dedos, el cual se extiende desde el epicóndilo lateral del húmero hasta las caras posteriores de los últimos 4 dedos de la mano, por medio de una lengüeta mediana
hasta la falange media y 2 lengüetas laterales que van hasta la falange distal. Profundo a los músculos mencionados, encontramos un segundo plano muscular, que a diferencia del anterior, cuyos músculos en su mayoría poseen una dirección vertical descendente, los que mencionaremos ahora poseen una dirección oblicua de superior y medial hacia inferior y lateral. Estos son, de medial a lateral, el músculo extensor del dedo índice. Este se extiende desde la cara posterior del cúbito y la membrana interósea hasta el tendón del extensor común de los dedos que llega hasta el índice. Luego, el músculo extensor largo del dedo pulgar. Este se origina desde el tercio posterior de la cara posterolateral del cúbito y la membrana interósea y termina en la cara dorsal de la falange distal del pulgar. En tercer lugar, el músculo extensor corto del dedo pulgar. Este se dirige desde la cara posterior del radio y la membrana interósea hasta la falange proximal del pulgar. Por último, el músculo abductor largo del pulgar. Este es el más voluminoso y lateral de los músculos de este plano, y se extiende desde la cara posterior del cúbito, la membrana interósea y el radio, hasta la falange proximal del dedo pulgar. Ahora mencionaremos algunas características comunes que poseen los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior del antebrazo. En primer lugar, todos son inervados por el nervio radial o por uno de sus ramos terminales. En cuanto al braquiorradial y al extensor radial largo del carpo, estos van a recibir ramos provenientes del nervio radial, mientras que el extensor radial corto del carpo y el músculo supinador son inervados por el ramo profundo del nervio radial. En cuanto a la porción posterior, exceptuando al músculo anconio, el cual recibe ramos directos del nervio radial, el resto son inervados por el ramo profundo del nervio radial, el cual, luego de atravesar el supinador y llegar al plano profundo, se va a dividir en ramos anteriores para el plano profundo y en ramos posteriores para el plano superficial. Además, la mayoría de ellos se dirige hacia algún hueso que constituye el esqueleto de la mano. Pero, a diferencia del compartimiento anterior, estos lo hacen relacionándose hacia posterior de la articulación radiocarpiana. Por ende, van a ser extensores de la misma, es decir, extienden la mano sobre el antebrazo. Es importante aclarar que este, nuevamente, no es el único movimiento que estos músculos realizan. Antes de concluir, y una vez estudiados ambos compartimientos, podemos decir que sin importar el compartimiento en el que se encuentren aquellos músculos, los que se relacionan hacia lateral de la articulación radiocarpiana serán abductores de la misma, mientras que los que se relacionan hacia medial de ella van a ser aductores. Los músculos que se encuentran mediales y por ende son aductores van a ser el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo, mientras que los laterales y por ende abductores son el flexor radial del carpo, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. En lo que queda del video, procederemos a aplicar la teoría a la práctica, de manera que aplicaremos lo aprendido a preparados húmedos, frascos del museo y estudios por imágenes, de manera que nuestro objetivo es poder identificar todos los músculos antes mencionados en estos preparados. Comencemos con preparados húmedos. Para comenzar, contamos con un preparado de vista anterior del antebrazo. Aquí podremos ver los músculos que conforman el compartimiento anterior. Comenzamos por el plano más superficial, que si recordamos, de lateral a medial, podíamos encontrar al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al palmar largo y por último al flexor cubital del carpo. Si removemos estos músculos, nos encontramos con el segundo plano, compuesto por el flexor superficial de los dedos y sus dos cabezas,
la humeral y la radial. Removiéndolo, accedemos al tercer plano, el cual tenemos hacia lateral al flexor largo del dedo pulgar y hacia medial al flexor profundo de los dedos. Por último, si removemos todos los tendones, encontramos en la región inferior al pronador cuadrado, con sus distintivas fibras transversales, diferenciándose de las longitudinales del resto de los músculos. Ahora contamos con una vista lateral del antebrazo, en el cual podemos diferenciar 3 de los 4 músculos que componen la porción lateral del compartimiento posterior. Estos van a ser los 3 más superficiales, yendo de superficial a profundo, el braquiorradial, luego el extensor radial largo del carpo y por último el extensor radial corto del carpo. En esta otra imagen podemos apreciar al músculo supinador. Al primero que podemos diferenciar es al músculo anconio, el cual es difícil de ver ya que es pequeño y se encuentra cubierto por su fascia y tejido celular subcutáneo. Continuamos de medial a lateral con el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique, al cual si seguimos su tendón vemos cómo llega al quinto dedo, y luego al extensor de los dedos. Pasamos luego al plano profundo, removiendo estos músculos. Allí vemos de lateral a medial al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al extensor largo del pulgar. Por último, vemos más escondido al extensor del índice. Queremos observar un video en el cual vemos un preparado de antebrazo. Para comenzar, contamos con un preparado de vista anterior del antebrazo. Aquí podremos ver los músculos que conforman el compartimiento anterior. Comenzamos por el plano más superficial, que si recordamos, de lateral a medial, podíamos encontrar al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al palmar largo y por último al flexor cubital del carpo. Si removemos estos músculos, nos encontramos con el segundo plano, compuesto por el flexor superficial de los dedos. Removiéndolo, accedemos al tercer plano, el cual tenemos hacia lateral al flexor largo del dedo pulgar y hacia medial al flexor profundo de los dedos. Por último, al pronador cuadrado. Ahora, yendo de superficial a profundo, el braquiorradial, luego el extensor radial largo del carpo y por último el extensor radial corto del carpo. En esta otra imagen podemos apreciar al músculo supinador. Al primero que podemos diferenciar es al músculo anconio, el cual es difícil de ver ya que es pequeño y se encuentra cubierto por su fascia y tejido celular subcutáneo. Continuamos de medial a lateral con el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique, al cual si seguimos su tendón vemos cómo llega al quinto dedo, y luego al extensor de los dedos. Pasamos luego al plano profundo, removiendo estos músculos. Allí vemos de lateral a medial al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al extensor largo del pulgar. Por último, vemos más escondido al extensor del índice. Ahora procederemos a describir frascos del museo. Comencemos con este frasco, el cual se encuentra invertido y vemos una vista anterior del antebrazo. Podemos marcar en él a los músculos del compartimiento anterior del primer plano. Yendo de lateral a medial, tenemos al flexor radial del carpo, al palmar largo y al flexor cubital del carpo. No podemos observar al pronador redondo. Podemos remarcar también las relaciones de los nervios con estos músculos. En el tercio inferior del antebrazo podemos distinguir entre el tendón del flexor radial del carpo y del palmar largo
al nervio mediano. Además, en relación al tendón del flexor cubital del carpo, podemos observar al nervio cubital. Por último, procederemos a describir imágenes. Observemos esta imagen. En primer lugar, podemos justificar que se trata de una resonancia magnética, ya que la cortical del hueso es hipointensa. Además, podemos justificar que se trata de un corte axial, pues vemos elementos anteriores, posteriores, laterales y mediales. Observemos el centro. Allí podemos ver dos huesos, de los cuales uno se encuentra más superficial que el otro, porque vemos que en cierto punto entra en contacto con la piel. Este hueso es el cúbito. Entra en contacto con la piel porque en el antebrazo no tenemos compartimento medial, entonces en este sector no tiene nada que la separe de ella. En cambio, el radio se encuentra cubierto por músculos en toda su extensión. Ahora que deducimos cuál es el cúbito y cuál es el radio, podemos deducir que hacia el lado del cúbito es el lado medial y hacia el lado del radio el lado lateral. Ahora nos queda deducir qué lado es anterior y cuál es posterior. Vemos cómo a ambos lados restantes tenemos dos grandes masas musculares. Sin embargo, una masa muscular es mucho más grande que la otra. Esta masa muscular de mayor dimensión corresponde al compartimento anterior, que si bien recordamos tenía 4 planos, mientras que el compartimento posterior tiene solo 2, por ende tiene sentido que sea de mayor tamaño. Ahora que tenemos los 4 ejes razonados, podemos continuar marcando los compartimentos musculares. Hacia anterior de los huesos tenemos el compartimento anterior y todos los músculos restantes corresponden al compartimento posterior, el cual podemos dividirlo en su porción posterior, siendo los músculos que se encuentran posterior a los huesos, y su porción lateral hacia el lateral del radio. Además, dentro de los músculos de la porción lateral, vemos uno que se destaca porque se encuentra rodeando al radio en toda su dimensión. Este músculo es el músculo supinador. A modo de conclusión, recordemos que el antebrazo es la región del miembro superior interpuesta entre el codo y el carpo. En él encontramos a varios músculos que se encuentran agrupados en 2 compartimentos. Al estudiar cada músculo en particular, debemos prestar atención a su inserción proximal y distal y pensar, ¿qué relación posee este con las articulaciones cercanas? Es decir, ¿se ubica anterior, posterior, lateral o medial a las mismas? Y a partir de esto podemos deducir su movimiento. También debemos estudiar su inervación y si se encuentra en relación con algún elemento vasculonervioso de importancia. Muchas gracias. Esperamos que les haya sido de ayuda y recuerden seguirnos en todas nuestras redes para obtener más material con el cual trabajar. Por último, les dejamos los QR de distintos videos relacionados con el tema y la bibliografía utilizada en el video.